Ozzy Osbourne, sus películas y Back to the Beginning. Hace apenas una semana falleció Ozzy Osbourne, delantero de la banda Black Sabbath, icono del metal, figura central de la cultura popular del siglo pasado y de este. Ozzy se había despedido de los escenarios 15 días antes en un concierto que ofreció en Birmingham, Inglaterra, a los 76 años. Como en Cine Garage, el cine y las artes en general van siempre de la mano, hoy tomamos el ala del heavy metal para hacer un homenaje a Osbourne, repasando primero algunos de sus cameos más emblemáticos en el Hollywood de nuestros tiempos. Luego, haciendo una selección de las canciones de Black Sabbath que han aparecido siempre de forma impactante en las películas que no siempre ni necesariamente tienen que ver con el metal. Y al final, cómo no, hablaremos de ese último concierto que, como debe de ser, tras ser transmitido en vivo, quedó registrado para la inmortalidad y es ya un documental, concierto, homenaje emblemático, histórico y claro, un show lleno de sentimiento. Nuestro invitado para este episodio es Tony Kings, bien conocido en los micrófonos de la radio rockera de México, experto musical y gran amigo de Cine Garage. Ozzy Osbourne, viva el metal. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Tony Kings, ¿qué le vamos a hacer a Ozzy Osbourne? ¿Qué le vamos a hacer al mundo sin Ozzy? Vamos a hacer un repaso, ya lo dije yo en la entrada de este podcast, de este episodio. Pues vamos a tratar de entender al icono de muchas cosas que representa y que es Ozzy Osbourne, aunque ya no esté en este planeta, a través de un enfoque lo más cinematográfico posible. Yo creo que el último concierto que dio es uno de los mejores documentales que vamos a tener en mucho tiempo, y justo por eso creo que eres el indicado para hablar de todo eso en este podcast especial de Cine Garage, como todos los podcasts que hacemos. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage, Tony. Muchísimas gracias, mi querido Eric. La verdad es que son muchas cosas las que quisiera decir para iniciar este episodio. En primer lugar, no estoy seguro, mi querido Eric, de querer seguir viviendo en un mundo donde ya no está Ozzy Osbourne. Ya habíamos perdido a David Bowie. Exacto. El mundo sin David Bowie es una basura, y ahora sin Ozzy creo que la esperanza la perdemos cada vez más. Exactamente. Creo que cada vez es más desalentador en ese sentido, pensando que estamos cerca de ver el fin de nuestros héroes, ¿no? Desde, digamos, todos los ángulos, pero ya entraremos un poco más a detalle. Pero repito, creo que momentos como este, mi querido Eric, son los que hacen que valga la pena seguir viviendo. Y la verdad es que estoy cumpliendo un sueño, el hecho de estar aquí como invitado en Cine Garage contigo, pues que eres uno de mis grandes referentes, mi querido Eric. Pues de verdad un gusto, un honor, y qué mejor que sea bajo el pretexto de hablar de uno de los más grandes íconos, como bien mencionas, de la historia del siglo XX. Tú sueña cuando quieras, es decir, puedes venir a este podcast cuando quieras, ya te lo había dicho, nos encontramos bien seguido en conciertos y ya desde ahí te había dicho, tú pide que esta puerta para la gente talentosa siempre está abierta. Antes de seguir, este es el momento en el que quiero decirle a la gente que está escuchando, denle al botón de suscribirse al podcast Cine Garage, denle al botón donde está la campana para que estén al tanto de las nuevas publicaciones. El hecho de que le den suscribirse nos ayuda a nosotros a subir más todavía en los charts, en las listas de popularidad, y por supuesto nos ayuda también a saber en dónde nos escuchan, cuándo nos escuchan, tomar en cuenta sus opiniones y sus comentarios. Conocer a nuestro público es súper importante y esta es una de las maneras. Entonces suscríbanse, denle al botón de la campana justo en este momento. Mi querido Tony, como bien dices, el mundo que conocemos o que conocíamos o que creíamos conocer empieza a desvanecerse. Pero déjame contradecirte nada más un poquito. Tú decías, ¿no? Se está muriendo ese mundo, se nos está acabando. Yo creo, y lo decía ayer, ya sabes, nunca falta cuando figuras de este tamaño con sus luces y sus oscuridades, que también trataré de tocar algunas de las oscuridades de Ozzy Osbourne, que no son muchas, la verdad,
nunca falta el tarado que dice, claro, esta es la prueba de que el rock está muriendo. Y estuve así a nada de contestarle, pero mejor lo digo en el podcast porque este podcast lo oye gente muy sensible y muy inteligente. Le agradezco a todos, a todas y cada uno y cada una de ellas. No es que el rock se esté muriendo, el rock se está volviendo inmortal y la mejor manera de volverse inmortal es terminar de ser y estar como lo han hecho mucha gente, desde Elvis hasta Ozzy, pasando por David Bowie. Y creo que esta es la señal, el hecho de que un icono termine con un concierto emblemático y deje un legado de referencias y de emociones y de inspiraciones como el que deja Ozzy en particular, Black Sabbath en general, y el mundo y la edad del rock and roll conforme se ha ido transformando también en Universal. Creo que es la mejor señal. Y no sé, habiendo dicho esto, Tony, ¿por dónde más te gustaría agarrarle al legado de Ozzy? Yo te había propuesto, no estaría mal porque el metal no es algo que esté muy referenciado por mucha gente, especialmente nuestras audiencias más jóvenes. Tratar de explicar la forma en que se construye la imagen de Ozzy, que ya ni siquiera tenemos que decir su apellido, ¿no? Ozzy es como Bowie, es como Presley, es como McCartney, es como Lennon, está en esas alturas, pero él construyó una imagen en un terreno en donde nadie más estaba parado en ese momento. No sé si estés de acuerdo, Tony. Sí, totalmente. Creo que lo has dicho muy bien. La imagen misma de Ozzy Osbourne también creo que es un constructo social, político, cultural sobre todo, ¿no? A raíz de todo lo que representó justamente la influencia, primeramente con Black Sabbath, que fue, digamos, el formador de un sonido que venía a complementar todo lo que había iniciado por ahí los años 50 y los años 60 con la época un poco más psicodélica y demás. Y definitivamente, pues creo que Ozzy fue, digamos, el artífice principal de ello, ¿no? Con esta teatralidad que quizá de algún modo no manifestaba tan efusivamente arriba del escenario, pero que transmitía al momento de cantar, al momento de hacer este tipo de cuestiones que lo llevaron a la fama, ¿no? De manera internacional y que ahora, pues como bien dices, es un referente en la cultura. No podríamos entender gran parte de los años 70, evidentemente, sin Black Sabbath. No podríamos entender el significado de lo que ahora es el metal, ¿no? Algo tan, digamos, dado por hecho, sin la importancia de Black Sabbath y evidentemente la de Ozzy Osbourne. Y pues definitivamente gran parte de los 80 y los 90 esos excesos, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo estrafalario y con la hipérbole en su máxima expresión, pues encontraron un gran hogar, ¿no? Y un gran referente también en Ozzy Osbourne. Por eso creo que es tan relevante la figura de Ozzy, mi querido Eric, porque supo adaptarse muy bien a todas las épocas, supo responder muy bien a las críticas hasta cierto punto y supo sobreponerse también, ¿no? A todas las múltiples caídas que tuvo desde su expulsión de la banda, desde sus temas de adicciones, las caídas literales, ¿no? Que fue, digamos, el último eslabón en esta historia que de algún modo pues lo llevó justamente a planear a lo que yo me atrevo a decir, Eric, fue su funeral en vida. Fue algo que, como bien decías al inicio, ¿no? O sea, es uno de los documentales más grandes que se han filmado, por lo menos en este siglo, ¿eh? Ahí sí lo puedo decir. Veníamos de tal vez una historia de Live Aid ahí en los 80 que no se había repetido. Por ahí medio tuvimos un documento histórico con Woodstock, pero que terminó siendo algo totalmente Muy distinto. fallido. Exacto. Y hasta ahora, ¿no? O sea, hasta 2025 tenemos esta especie de funeral en vida, que bueno, creo que estoy abriendo muchos puntos, ¿no? Pero definitivamente es recalcar la importancia de Ozzy Osbourne como una figura, como un ícono, como un mito. Y fíjate, ayer estaba leyendo muchas cosas, ¿no? También aprovechando que las redes están llenas, afortunadamente ahorita, de mensajes, y decían que el metal es un subgénero de Black Sabbath, ¿no? Nomás como para que Ok. entendamos la Sí. importancia de llamarse Black Sabbath. Eso está bueno porque justo a la hora de ver el último concierto, que lo vamos a abordar en la última parte de este podcast, yo platicaba con mucha gente, estaba yo reunido con gente que hace cine, estábamos viéndolo, la verdad lo voy a presumir, en la mejor de las condiciones, en una sala de mezcla THX con una pantalla grande, estábamos viendo la transmisión y entre banda y banda, entre que vamos al baño hay que ir por más cervezas, porque en México tocó verlo más o menos a partir de las 8 de la mañana y terminar por ahí de las 6 de la tarde, 6:30.
En los intervalos tocaban, alguien ponía en una playlist con Black Sabbath de todas las épocas. Y hay canciones de Black Sabbath que suenan a hard blues. O sea, Black Sabbath ni siquiera empezó siendo así como venimos a inventar el heavy metal, ¿no? Como ahora que venimos a reinventar no sé cuánto. No, Black Sabbath estaba tocando lo que habían oído en toda su infancia y en toda su adolescencia, pero lo estaban haciendo de una manera tan propia que termina transformándose en otra cosa que ahora conocemos como heavy metal o las raíces del heavy metal, o que arropa al heavy metal como uno de sus subgéneros, como acabas de decir. Absolutamente, absolutamente, mi querido Eric. O sea, creo que definitivamente supieron adaptarse a todo y de algún modo, pues lograron justamente ir creando sonidos, ¿no? Como bien lo mencionabas. Eh, por ahí justo también me ha tocado leer análisis sobre la influencia o no de los Beatles, ¿no? Porque he sabido que Ozzy era un fan empedernido de la música de los Beatles y particularmente de She Loves You, ¿no? Que fue supuestamente la que lo hizo querer dedicarse a la música. Y en ese sentido, pues me parece que pudiéramos hablar, ¿no? Digamos, conforman quizá eh, una de las bandas más que han influenciado, por decirlo de algún modo, a la música en general, en todos los sentidos. Y como bien lo mencionabas, pues viendo nada más el concierto, la cantidad de personajes que desfilaron por ahí, presentando tributo, ¿no? Y brindándole respeto a, no solo a Ozzy, ¿no? Sino también a Tony, a Bill, a Geezer, pues nos habla precisamente de esa evolución, como bien mencionas, mi querido Eric. Bueno, ahora vamos para allá, para el Back to the Beginning, que repito, creo que se va a convertir en un documental, si no es que lo es ya, en un documental importantísimo que a lo mejor ahí alguien se dice o se avienta a decir es materia de estudio, ya hablaremos de eso. Esto, lo que estamos diciendo es, como dices, la construcción de uno de los personajes más emblemáticos del rock and roll, de la música oscura en general, porque Ozzy es acogido tanto del lado de los góticos, como del lado de los darks, como del lado de los metaleros, incluso en el showgaze, que se le quiere mucho a Ozzy. Es un personaje bien particular, bien especial, que lo convierte en alguien que es bien difícil de lograr, por si alguien se atreve a preguntar si esto es fácil o no, es bien, bien difícil, tan identificable que para entrar en el tema del cine lo empiezan a llamar a un grupo bien peculiar de películas, prácticamente todas en tono de comedia, lo cual a mí se me hace bien emblemático para aparecer, para hacerla de Ozzy, para ser Ozzy y con eso alcanzarle a inyectar a la película dosis de, y lo voy a decir en el mejor de los sentidos, dosis de absurdo, dosis de comedia cotidiana, dosis de onda, porque también es un icono que le da mucha onda a los lugares donde aparece. De entrada, ¿no? No sé si tengas checado el segundo capítulo del documental Decline of Western Civilization, que es justo donde aparece Ozzy Osbourne dando una entrevista, este documentalazo que yo le voy a empezar a recomendar a la gente, dirigido por Penelope Spheeris, una directora muy interesada en las culturas juveniles, que se avienta este documental en 3 partes, en donde va abordando distintas etapas del rock and roll, pasa por el metal, que es donde termina Ozzy Osbourne, y para un documental que está tomando muy en serio una cultura o una contracultura como la juvenil de finales del siglo XX, aparece Ozzy en un gag cómico completamente actuado que no tiene nada que ver con el documental, pero que encaja al 100% con la actitud de sexo, drogas y rock and roll que el documental quiere representar. Y se le llama a películas y comedias bien interesantes. No sé si tú tengas alguna idea al respecto, Tony, sobre esas apariciones, esos cameos de Ozzy Osbourne en películas como este documental, que la única parte que no tiene de documental es la entrevista con Ozzy Osbourne, y otras películas por ahí. Sí, no, en lo absoluto. O sea, creo que de algún modo, pues la imagen misma, ¿no? De Ozzy representaba ya, como te decía, esta teatralidad que no necesariamente se transmitía en el escenario, pero que lo veíamos en sus videos, lo veíamos en las portadas de los discos donde aparecía Ozzy. Ya durante la etapa, ¿no? También en solitario creo que se volvió todavía más icónico. Y fíjate que yo recuerdo mucho, como buen fan de las películas de terror que soy, esa aparición que tiene en Trick or Treat,
que es ahí una referencia de culto, ¿no? Por ahí de los 80, 86 es la película. donde interpreta a un reverendo, ¿no? O sea, en este absurdo, como bien dices, creo que Ozzy nunca se despegó de eso, ¿no? Digamos, de lo teatral que puede ser lo absurdo hasta cierto punto, y con un, digamos, background súper interesante, ¿no? Que pudiera darnos justamente una idea de lo que pasaba por la mente del buen Ozzy. Perdón que te interrumpa y sobre todo de su inteligencia, porque mucha gente, sin conocer al personaje, y evidentemente yo personalmente nunca lo pude conocer, mucha gente lo tildaba de tonto. Y en realidad, actuando como por ejemplo en Trick or Treat, burlándose de la propia idea del rock and roll que él había llegado a generar, demuestra una inteligencia grande. O sea, es alguien capaz de reírse de su obra y de sí mismo en un personaje a través también de una falsa entrevista, que es el trozo de que le toca interpretar. Era mucho más brillante de lo que creemos, Tony. Sí, absolutamente. A mí me motiva, digamos, mucho esa escena porque aparte de que es totalmente metatextual, ¿no? Como bien dices, Ozzy refiriéndose a Ozzy en otro contexto, donde menciona que las estrellas de rock son personas tontas, enfermas, alucinadas, como si él fuera justo un... Un ejemplo a seguirse. Y me parece increíble, la verdad. Y creo que eso hablaba, como dices, no solo de la inteligencia de Ozzy, sino de esta dualidad quizá que pudiera presentar en cuanto al personaje y en cuanto a su vida privada, ¿no? Que lo veríamos ya más adelante cuando reinventó, porque no hay otra manera de decirlo, el término de reality TV. Pero antes de eso, justo algo que también digamos, me viene mucho a la cabeza es esta parte en la que la figura de Ozzy por sí misma se volvió también como un mito, ¿no? Para el cine. Dando un salto muy adelantado, pues también hemos visto referencias muy marcadas, ¿no? Hacia, digamos, lo que pudiera ser una referencia muy marcada hacia Ozzy, o incluso actores personificando al propio Ozzy Osbourne, ¿no? Como el caso de The Dirt, esta adaptación que hicieron de la biografía no autorizada, autorizada entre comillas, de Motley Crue, donde uno de los momentos más importantes de la película, pues es este encuentro con Ozzy Osbourne durante esa gira de los excesos, como bien mencionas, y que también se volvió algo, pues, francamente, muy entrañable de esa película, ¿no? De los momentos quizá más importantes en esa cinta, pues es una adaptación de algo que pasó en la vida real y que nos demuestra la importancia justo de la figura de Ozzy, no solo en el cine, ¿no? Sino en la música como tal. Claro, pues en la cultura popular, que era un poco lo que yo mencionaba en la entrada, en la presentación del podcast. Y está Little Nicky, ¿no? Para que vayamos también valorando identificando el nivel de comedia, que no es ni más ni menos, es simplemente una comedia que tampoco es fácil de hacer, Little Nicky con Adam Sandler, en donde se interpreta a sí mismo como una especie de Dios salvador, Tony, que a mí Claro. me hace reír mucho. Insisto, o sea, lo absurdo de querer ser Ozzy Osbourne, ¿no? Dentro de un universo cinematográfico y tan referenciado en múltiples cosas que de algún modo, pues, nos hacen, como dices, mucha gracia. A mí eso también creo que me conecta mucho por lo absurdo que era la misma película. O sea, creo que por ahí Little Nicky está considerada de las peores de Adam Sandler y mira que tiene varias para dónde escoger. Tienen para hacer listas largas de otras cosas y las peores. Pero, pues siempre homenajeando a sus ídolos, ¿no? Adam Sandler creo que también se ha caracterizado por eso, por ser una persona que reconoce las trayectorias y que le gusta rodearse de las personas que lo han influenciado. Y pues ahí está esa aparición tan maravillosa de Ozzy, ¿no? Resolviendo el conflicto, siendo, como bien dices, una especie de dios o contraparte, ¿no? Porque también es curioso esa dualidad que mostraba Ozzy. Está la leyenda que él, digamos, se volvió todavía aún más devoto de la religión cristiana, me parece que era anglicano, Él era anglicano, sí. por cuestiones del ocultismo, ¿no? Que, digo, ahí tendríamos que hablar desde el origen mismo de la banda, ¿no? Que tienen, digamos, esta historia o este vínculo con lo oculto, con lo que estaba pasando en los años 70, y que supuestamente a raíz de que Ozzy experimentó ciertas cosas, se entregó un poco más hacia la religión, ¿no? Como que dijo, no, yo mejor me quedo con lo que con lo bueno, digamos, con lo que conozco,
pero sin embargo siempre asumió ese protagonismo, ¿no? Que lo llevó pues a encarnar, como bien dices, a esta especie de deidad salvadora y que también pues le ganó el mote del príncipe de las tinieblas. Entonces, eso a mí me parece bien interesante, mi querido Eric, o sea, de entender cómo pues una persona quizá tan devota podía representar al mismo tiempo pues toda esta iconografía que se liga con lo oculto, con lo satánico, con todo lo prohibido hasta cierto punto, o lo contrario a las ideas que puedan representar religiosamente los cristianos. Claro, ¿no? Con contradicciones normales de un artista, y justo ahora que lo mencionas, lo voy a decir nada más para quitármelo de la espalda. Ayer también empezaron a surgir muchísimos mensajes en redes sobre el apoyo que Ozzy Osbourne dio a la ideología sionista y este llamado que hizo a los artistas a tocar en Israel mientras se desarrollaba o se desarrolla todo el genocidio en Palestina. Pues sí, no hay que olvidar de entrada que esto lo dijo hace muy poquito tiempo, no es justificable que lo haya dicho, pero creo que es entendible. Primero, es un señor de 76 años, o sea, mi propio abuelo tenía opiniones tan cuestionables como esas, porque a la hora de crecer, y especialmente en ambientes tan convulsos como el del rock and roll y la música, uno suele tener ese tipo de tropezones. Luego, habiendo dicho que Ozzy era anglicano, hay que entender que quien lo jaló a ese tipo de propuestas y de apuestas, sin justificar tampoco y sin acusarla al 100%, porque sé que alguien me va a llamar machista, fue su esposa. La que está realmente vinculada a la ideología sionista es la ahora viuda Sharon. Sharon Osbourne. Ella es la que muy probablemente impulsó a que Ozzy tomara este tipo de posturas contradictorias, entendibles, no justificables. Ahí lo voy a dejar, ¿no? No es realmente alguien que apoyara a la ideología sonista desde sus inicios, y creo, habiendo leído lo que leí, escuchando lo que escuché en entrevistas y en reportajes, tampoco tenía tan claro qué es lo que estaba pasando en el mundo en los últimos años. El señor, justo por una serie de lesiones físicas particularmente en la cadera, vivía encerrado en su televisión, en su habitación, en su casa, sin enterarse mucho de lo que estaba pasando en el mundo. No lo estoy disculpando, es una afirmación muy cuestionable, pero creo que es una afirmación que surgió de una serie de circunstancias no completamente imputables a él. Es donde yo quiero dejar el comentario, a menos que tú quieras decir algo, Tony. No, también creo que apoyando esa idea, pues, Ozzy es producto también de sus tiempos, ¿no? Y como mencionas, el hablar de ese tipo de conflictos, el hablar de cuestiones políticas, pues me parecen totalmente ajenas a la idea que representaba Black Sabbath, que era Claro, justo un poco más contestatario hasta cierto punto, porque pues no olvidemos, ¿no? Que también vienen de la generación hippie, ellos mismos hablaron, ¿no? Que quizá eran la última gran banda hippie que existió en el mundo, aunque no correspondía quizá del todo el sonido, pero ellos estaban, digamos, alejados, ¿no? Totalmente. Y como bien dices, pues si bien Sharon puede ser un personaje controversial, como pasa con todas las esposas del rock, ¿no, Eric? También creo que cargan con ese estigma. Siempre que hablamos de historias de esposas de rockeros famosos, de personajes importantes, se cuestiona la influencia, ¿no? Para bien o para mal de estas mujeres que acompañan a estos grandes personajes durante el resto de su vida. Pero justo me da pie a comentar sobre la importancia también de Sharon, ¿no? Que si bien, como bien mencionas, pudiera ser cuestionable, pudiera tener, digamos, ahí varias cosas que pudieran parecer un poco funestas, ¿no? Hacia el consejo o no de Ozzy, pues también hay que destacar que ella fue prácticamente quien lo salva, ¿no? Después de que sí, lo habían despedido de Black Sabbath. Ella era hija del manager justo que estaba manejando a la banda en ese momento. Ella es quien le da, digamos, esta identidad o rebranding de Ozzy Osbourne como tal, para que pueda resurgir con un proyecto solista. Entonces, como bien mencionas, ¿no? O sea, tal vez estoy dando muchas vueltas, pero a mí particularmente me parece que la vida es de contrastes y como bien mencionas, o sea, enfocarnos en una o en otra cosa o en una característica o no de un personaje, pues sería quedarnos con una visión muy limitada, ¿no? Como ver un pixel en una pantalla 4K, o sea, es exactamente. verdaderamente Es absurdo. algo imposible. Sí, totalmente. Ustedes conocen el perfil Patreon Cine Garage.
es un lugar especial y exclusivo para la gente que se suscribe a él. ¿Cómo pueden hacerlo? Vayan en este momento a www.patreon.com/cinegarage y tendrán ahí 4 opciones distintas para suscribirse al perfil Patreon de Cinegarage. Y cada una de esas opciones les da acceso a una parte o a la totalidad del contenido, repito, exclusivo que generamos ahí para la gente suscrita al perfil Patreon, para la gente todavía más cercana al proyecto Cinegarage. Ese contenido va desde entrevistas y críticas a los estrenos en cines y en televisión, como otros beneficios como descuentos en nuestros talleres y en nuestros cursos y, por supuesto, a veces entradas al cine y acceso a nuestras reuniones virtuales que a partir de este verano de 2025 volverán al formato presencial. Suscríbanse, disfruten de ese contenido exclusivo y estén siempre al tanto de lo que pasa en el cine mexicano y universal a través de www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, mil gracias de forma personal a Ingrid Bravo, Mitch, Valentina Salas, Mónica Martínez, Josefa, Jonathan Guajardo, Alejandro Alemán, Rosalinda Ortiz, Cris, Tania Ortiz. Ellos y ellas son solamente una pequeña parte de un gran grupo de Patreons que, con su aportación, nos permiten seguir produciendo este podcast Cine Garage. Ayúdenos a que el podcast se siga haciendo y se siga escuchando en ya más de 40 países. Súmense al perfil Patreon, súmense a este grupo de exclusividad y disfruten todo el contenido que ahí tenemos todos los días para ustedes. www.patreon.com/cinegarage. Ahí les esperamos. Habiendo mencionado a Black Sabbath, mi estimado Tony, tampoco estaría mal darle a la gente una señal o una pequeña lista, una pequeña selección de las canciones del Black Sabbath más identificable, porque prácticamente todas las películas que usan a Black Sabbath usan Paranoid de entrada, ¿no? Que es como la canción emblemática de Black Sabbath. Es la última canción que interpretó Ozzy, si no mal recuerdo. Paranoid fue la última que interpretó en el Back to the Beginning. Pero a mí me deja muy marcado que las películas tampoco tienen nada que ver ni con lo oculto, ni con lo oscuro, ni, ¿sabes? Es una música tan sello particular que entra en la película que tú quieras. Desde Cruella, de Walt Disney, o Blue Beetle, que es una película de superhéroes, hasta Any Given Sunday, ¿no? Que es una película sobre fútbol. No sé si tú tengas alguna explicación sobre por qué Black Sabbath o ese tipo de grupos, para no centrarnos particularmente en ellos, de repente golpean tan fuerte como para decir, vamos a hacer una película que se llama Iron Man y evidentemente cuando Iron Man se arma, vamos a tocar Iron Man de Black Sabbath. Creo que es mi momento, si no es que el único favorito de las películas de superhéroes, ese trozo de Iron Man con Iron Man de Black Sabbath de fondo, Tony. ¿Cuál sería tu apreciación alrededor de la música de Black Sabbath dentro de las películas? La verdad me voy a ir a la fácil, Eric, porque creo que es algo que hemos mencionado mucho ya durante esta charla, pero ahí es una muestra más de la gran influencia que tiene Black Sabbath en la historia en general, en la cultura popular. Es algo innegable, es algo tangible, aquí sí me atrevo a decirlo, es algo que podemos percibir, como bien dices, desde películas de Disney, con la participación de Ozzy, ¿no? Por ahí salía justamente en una animación infantil de Nomos, hasta la música de Black Sabbath, porque ha atravesado todas estas generaciones y se ha adaptado a todo, ¿no? O sea, para mí el gran momento quizá que marcó este, digamos, legado musical de Black Sabbath fue definitivamente Iron Man, donde se catapultó la música de Black Sabbath al mainstream y a todo lo que en ese momento no sabíamos, pero que iba a ser un universo cinematográfico, y que justo tanto Iron Man, el personaje, como la película, como la canción, son, pues, digamos, la base de lo que sería justamente la cultura popular en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, imagínate, estamos hablando de una banda que se formó a principios de los 70 y que resulte tan relevante en 2010, 2012, que fue la primera película, no recuerdo bien por ahí el año,
pues nos habla de esa importancia, ¿no? Y también, o sea, hablar de que es una historia sumamente relacionada al cine desde el nombre mismo de la banda, con esta cinta por ahí de Boris Karloff, que fue justamente la que inspira a la banda a darle un nombre un poco más oscuro, ¿no? Relacionado con las letras que ellos estaban tratando de desarrollar en un primer momento. Y pues eso creo que para mí es una muestra clave de todo lo que representa Black Sabbath. Por ahí también, no solamente como bien mencionas, ¿no? Estas películas, pues hay que mencionar que Ozzy era un fan empedernido, ¿no? Del cine y le gustaba participar activamente. Por ahí, ya en su etapa solista, tiene una canción para el soundtrack de Hellraiser, donde aparece Lemmy jugando una partida de ajedrez con Pinhead y le gana, ¿no? Eh, Cosas que solo podríamos entender de estos grandes íconos, que ya están, digamos, a ese nivel mitológico de un Freddy Krueger, de un Jason Voorhees, de un Pinhead. Así de relevante es la imagen de Ozzy y pues así de relevante es la imagen también de Lemmy, ¿no? De estas grandes figuras que se vuelven mitos y que rebasan a la persona y como ya lo hemos mencionado muchas veces, pues se vuelven eso, ¿no? O sea, un ícono, un personaje, algo que va a vivir por siempre. Sí, nada más para completar la lista que saqué para este episodio y pasar ahora sí al Back to the Beginning. Yo tengo ahí momentos de Cruella con The Wizard de Black Sabbath. Salen, bueno, utilizan la música de Black Sabbath en American Horror Story y en Peaky Blinders, que es una de las mejores series que se han hecho jamás. Kong, la Isla Calavera, tiene su Paranoid. La serie vinil, la que produjo Martin Scorsese, también tiene música de Black Sabbath, usan en particular Iron Man, ya mencionamos Iron Man. Almost Famous es la única que se sale un poco del esquema, sí tiene la película su trocito de Paranoid, pero usan también Sweet Leaf, Any Given Sunday, ya lo había dicho, tiene su dosis de Black Sabbath, igual que El Mundo Según Wayne, que utilizan Time Machine. O sea, hay películas que no necesariamente, como decías, ¿no? Están vinculadas a lo oscuro y a lo oculto, sino que van aportando carnita al tipo de historia que nos están contando. Back to the Beginning, Tony, fue un último show que se anunció, que se vendió para verlo en una especie de pago por evento. El evento era a beneficencia, hay que también aclarar eso. Probablemente la mano maestra detrás de todo era justo la esposa de Ozzy Osbourne diciendo, a ver, este señor necesita un homenaje, esta banda necesita un homenaje, vamos a hacer todo a beneficencia de una institución en contra del Alzheimer. Yo creo, evidentemente, eso se trabaja en equipo, pero creo que la mente maestra detrás de todo fue ella. Sí sabíamos que estábamos viendo el registro de un momento histórico, porque ahí se terminaba una banda emblemática que ya hemos descrito muchas veces, pero no sabíamos la dimensión que iba a tomar para felicidad y para tristeza al mismo tiempo, 17 días después, Tony. Es un documental que en 17 días creció siglos como documento audiovisual, como momento histórico del rock and roll y como un documental, como decías, de lo mejor que hemos tenido en este siglo. Lo queríamos ver, pero no lo teníamos tan seguro al momento de vivirlo en directo, Tony. Creo que pues nos costaba trabajo, ¿no? Entender y me remonto un poco al inicio de esta charla donde hablábamos de estos cierres, ¿no? De las vidas de muchos personajes que lamentablemente pues nos van a tocar y cada vez más cerca. Ahí estaba el mensaje, como bien dices. Yo lo vi muy claro y fíjate, mezclando un poco de todo, cuando se confirmó la participación de Bill Ward en el concierto, ¿no? Que íbamos a tener por fin la reunión de la alineación original de Black Sabbath. He sabido por ahí que cuando en 2018, si mal no recuerdo, decidieron regresar para empezar a hacer una gira llamada The End, que de alguna manera iba a concluir ya con el capítulo llamado Black Sabbath dentro de la vida de todos estos personajes, pues precisamente Sharon Osbourne, ¿no? Es la que había decidido despedir a Bill Ward, el baterista original, y borrarlo prácticamente, una decisión casi faraónica, ¿no? De las historias. Yo no sé si recuerdas, pero la gente puede hacer este experimento. Si tú entras, por ejemplo, a perfiles en plataformas digitales, vas a encontrar solamente fotos con 3 personajes, ¿no? Con Geezer, con Tony y con Ozzy.
Es mala, Sharon, es mala. Cuando Sí, quiere es no, bueno, mala. es rencorosa. Y mucha gente me acuerdo que habló en su momento de eso, ¿no? De cómo le podía dar la espalda a la historia misma de Black Sabbath, dejando fuera al baterista original. Y fue algo que a mí se me quedó muy marcado, ¿no? De cómo de repente sí, si prestabas atención, incluso en los visuales durante los conciertos, la historia de Bill Ward estaba borrada absolutamente dentro del legado de Black Sabbath. Y ahora que anuncian justamente este Back to the Beginning, donde pues regresan no solamente al origen, ¿no? Que es Birmingham y al estadio de Aston Villa, y que es algo totalmente simbólico y relacionado con la historia de la banda, que regresan tal cual, digamos, a la alineación original con la participación de Bill. Ahí es donde creo que yo sí me di cuenta que ya estábamos presenciando la despedida, ¿no? Fue quizá una petición de Ozzy, decirle a Sharon que le permitiera despedirse de uno de sus mejores amigos, porque también es eso, ¿no? O sea, dentro de la vastísima historia de Black Sabbath, he sabido que Bill era quizá el mejor amigo o el que más entendía la forma tan loca de ser de Ozzy. Y esto lo entiendo pues como un ejercicio, ¿no? Desde el propio Ozzy de quererse despedir no solamente de la gente, sino de todos los amigos que cosechó durante el camino, que fue larguísimo. Despedirse particularmente de los escenarios, ¿no? Como él mismo lo mencionaba, dando, digamos, lo último de sí, prefiriendo no tomar medicamentos para estar, digamos, más consciente, más lúcido y poder tener una voz más cercana a lo que podía entregar en ese momento. Y pues como mencionabas, ¿no? También creo que el símil con David Bowie de hacerse un homenaje en vida ellos mismos y de despedirse de la mejor forma que podían hacerlo, pues nos deja testimonios documentales, tanto en formato auditivo como ahora en formato cinematográfico, porque sé que Back to the Beginning lo van a llevar también a las pantallas. Pues estamos justamente ante el último gran testimonio de quizá el último cuarto del siglo XX, ¿no? Me atrevo a decirlo de verdad, Eric, porque No, probablemente ver sí. la cantidad de personajes que aparecen ahí de todas las épocas, de todos los géneros, de todos los estilos, pues nos habla particularmente de esta influencia que tuvo la banda en esa etapa de la historia, y que lo podremos ver pues plasmado como, pues sí, como capítulos, ¿no? Casi casi lo que va pasando en los 70, en los 80, en los 90 y hasta ahora en los 2000. Sí, nada más para no dejar de mencionarlos, a ver si me falta alguien. Yo tengo aquí una lista que creo que está recortada, mi estimado Tony, pero la voy a dar. Aparecieron Metallica con pantalones de charrock and roll, esa es otra historia. Ajá, apareció Guns N' Roses. Híjole, para mí el único momento raro de todo el concierto. Está Pantera, que no los quiero nada, pero que ahí andaban. Slayer, estuvo Tool, Lamb of God, Billy Corgan, Steven Tyler, Tom Morello, Sammy Hagar, Anthrax, Alice in Chains, Zakk Wylde. No está en esta lista Mastodon, por ejemplo, que me faltó. Y ahí está el registro, como dice, se va a ver en cine. A mí lo que me llamó la atención es que alcanza este nivel que acabas de describir sin tener, por ejemplo, un Martin Scorsese detrás de las cámaras dirigiendo, Claro. como en Shine a Light, por ejemplo. No es ese tipo de pretensión, es algo mucho, sin querer llamar elitista a Scorsese, mucho menos a los Stones, es algo mucho más de pueblo, como dices, hacerlo en ese estadio, en esa ciudad, con muchas cámaras enfocando a un público lleno de niños, lleno de chavas que iban solas y que estaban llorando cuando Ozzy sale al escenario, lleno de parejas, lleno de abuelos, lleno de abuelas. Es decir, el retrato que se hace del público en este documento audiovisual, del público de Black Sabbath, creo que es lo más conmovedor de todo. No sé si estés de acuerdo. Y también me parece importante, Eric, complementando lo que mencionas, que pareciera que sí tiene una especie de narrativa, ¿no? Como No, decíamos, que claro, va por claro. etapas, que va hasta por estilos, porque no solo estuvieron bandas, ¿no? Hubo momentos tributo donde pues tuvimos ahí un drum up, ¿no? Entre Chad Smith y Travis Barker y un montón de bateristas adicionales. Y momentos graciosos también, como el caso de Jason Momoa yéndose al, Sí, claro, Jason, se me olvidaba, sí. que también es algo, pues, muy cinematográfico. O sea, insisto, digamos, hay un hilo narrativo en este documento que definitivamente
se traslada no solamente a lo que estaba pasando en Birmingham, sino a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Como tú bien lo dices, a mí me parece algo bellísimo que es un espejo de todos los hogares que teníamos sintonizados justo el Back to the Beginning en ese momento. Estábamos hablando con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestros primos de, oye, ¿te acuerdas cuando escuchábamos esto, cuando escuchamos el otro? De, oye, mira, ahí está tal, o ahí te empiezas a reconocer figuras, y creo que eso pues era, digamos, el hilo conductor de este documento, ¿no? El mostrar precisamente cómo Black Sabbath, Ozzy Osbourne y compañía influyeron en tantísimas vidas, y pues cerrar el ciclo en su ciudad natal, que también de alguna manera representa pues, ¿cómo decirlo? Este discurso obrero, ¿no? Hasta cierto punto. Porque me quedo también con las palabras de Ozzy, que como bien dices, era muy inteligente y lo hacía ver cada vez que hablaba. Él mencionaba que hasta antes de Black Sabbath, en Birmingham solo existían dos posibles futuros, ¿no? La cárcel o el fútbol. Y a raíz de Black Sabbath, ahí estaba, ¿no? También digamos, el siguiente paso, ¿no? Para los jóvenes que no querían trabajar en las fábricas o que no querían dedicarse a lo que habitualmente estaba condenada, por decirlo de algún modo, la juventud en esa parte de Inglaterra. Creo que el documental lo recoge muy bien, ¿no? O sea, nos lleva de la mano a eso. Y fíjate, ya me refiero yo a él como un documental, Es que lo es. porque no, y estoy seguro que se van a añadir entrevistas, estoy seguro que se van a añadir testimonios. Detrás de Por ahí nos cámaras. falta, por supuesto, nos falta ver este homenaje que le hace Youngblood, ¿no? Al propio Ozzy, que ya lo había hecho en su video, donde le pide a Ozzy que sea una versión más vieja de él mismo. Y ahora pues fue justamente, ¿no? A cerrar el ciclo también y a devolverle el regalo que le dio en ese momento, que fue la cruz que tenía Ozzy, ¿no? Para de alguna manera pues demostrar que era digamos, el jefe, ¿no? El gran maestro de todo lo que está pasando. Y definitivamente pues habrá esta versión reeditada, revisitada, donde no solamente tendremos los actos musicales que a mí me parecieron espectaculares todos, Espectaculares, porque sí. pues son fans, ¿no? O sea, son fans justamente reunidos para celebrar la historia y la música de una de las grandes bandas del siglo XX. Y pues definitivamente Ozzy como figura central, teniendo, digamos, este gran final con Mama I'm Coming Home antes de dar paso a Paranoid, pues nos hablaba, como te decía al inicio, Eric, de este cierre, ¿no? Que quizá no todos queríamos aceptar, pero muy en el fondo sabíamos que esa era la Sabíamos. despedida y que estábamos presenciando pues un funeral en vida, de cuerpo Sí. presente, literalmente. Sí, lo cual también nos tendría que hacer redimensionar lo que es un funeral. El funeral no necesariamente es triste, ¿no? O sea, evidentemente estamos tristes porque perdimos a una figura como la que estamos describiendo, pero yo prefiero un funeral como el que vimos en este documental del cual estamos siguiendo el proceso. Eso es bien raro de que ocurra. Estamos viendo un documental en el proceso. Hay que dimensionar eso. Estamos viendo cómo se hace este documental que luego vamos a poder ver en los cines. Yo prefiero que sea así a que sea o en lo oscuro o en lo misterioso, que cada quien elige, pero qué bueno para que para una figura como la de Ozzy Osbourne y para una banda como lo fue, porque ya tampoco existe, Black Sabbath, haya sido este cierre. Quizá nada más como cerrando todo esto que hemos mencionado, hay algo que quería decir y que no quería que se quedara fuera, y es esta manera tan particular de Ozzy de describirse a sí mismo como un lunático, ¿no? O sea, me gusta mucho el término, aparte que me parece muy romántico, pero eso creo que explica mucho del comportamiento de Ozzy, no solamente en los escenarios, sino también en las películas, ¿no? Que es lo que decíamos. O sea, el hombre sabía perfectamente que no iba a estar, digamos, o que no le iba a dar gusto, mejor dicho, a nadie, y él era muy auténtico en ese aspecto. Entonces, complementando nada más, aparte de esto de la descripción del mismo como lunático, recuerdo mucho que en el concierto que dio aquí en México, cuando tuvimos la oportunidad de verlo por fin, después de muchos años de espera, en cada interludio, Ozzy solía dirigirse, pues brevemente al público, ¿no? Aquí en México, pero no sé si te acuerdas que remataba haciendo un cucu, Ujú. como un tema ahí, ¿no? De demostrar que, Sí. pues, no estaba acuerdo del todo, en palabras del mismo. Y eso, pues, creo que refleja perfectamente la personalidad de Ozzy que vimos ahí en las películas, ¿no? Y también destacar, pues, que, pues, lamentablemente sí, o sea,
como bien dices, el rock se está volviendo inmortal, se está volviendo leyenda, se está volviendo un acervo histórico, porque no solo nos va a tocar despedir a Ozzy, nos va a tocar despedir a Mick Jagger, nos va a tocar despedir a Paul McCartney, nos va a tocar despedir a Bob Dylan, ¿no? Que cada vez se ve un poco más cerca y de verdad espero que no suceda pronto, pero son realidades. Y que ojalá tengamos oportunidad de tener estos documentos, estos testimonios, que, insisto, cuando volteemos al 2040, por ejemplo, y veamos Back to the Beginning, vamos a entender perfectamente qué estaba pasando por como lo dices, ¿no? Se está haciendo un documental en estos momentos por todo lo que conlleva, ¿no? El haber presenciado la despedida, el funeral en vida de Ozzy y ahora todos los homenajes que está recibiendo tras su sensible fallecimiento, pues es algo que definitivamente va a quedar grabado en este primer cuarto, ¿no? Entonces, quizá sin reiterar y sin repetir tanto, Eric, entiendo que a veces los procesos temporales son complejos, pero si pudiéramos hablar de cuartos de siglo, pues vimos final del cuarto de siglo y ahora estamos empezando, ¿no? El primero, y ahí está Ozzy presente en ambos. Entonces, definitivamente es algo que pasa a la historia y que será uno de los documentos cinematográficos de rock particularmente más importantes en toda la historia. Yo también lo creo, invitaríamos a la gente a que lo vean en cuanto lo estrenen, porque seguramente va a estrenar en todo el mundo. En México se le quiere y se le querrá mucho a Ozzy y a Black Sabbath en particular. México es un país metalero más allá de lo que creemos, ahí lo voy a dejar. Quiero agradecerte, Tony, que hayas tomado el tiempo en tu apretadísima agenda para estar en este podcast Cine Garage. No sé si quieras o si tengas o si mantengas todavía redes sociales, que también es un páramo que cada día crece más. Si sigas activo ahí, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy como @elTonyKings en todas las redes. La verdad es que ahorita sí no estoy haciendo mucho. Pero has hecho mucho antes de estar donde estás, Tony. Eso es lo importante. Gracias. Estoy llegando ahora a Cine Garage, que de verdad, insisto, Eric, sí, que suene a coba, es para mí un honor, un sueño Cuando hecho quieras. que sigo desde toda la vida, y pues que sea, digamos, un pretexto para regresar. Y pues eso, decirle a la gente que por el momento estamos, digamos, en otros aspectos un poco más, pues, ¿cómo decirlo?, laboralmente enfocados, pero habrá oportunidad seguramente. O sea, donde me inviten saben que ahí estoy, pues yo de verdad puesto y muy, muy contento de haber platicado contigo de esto, mi querido Eric. Yo también, pues ahora que viene Macabro, el Festival de Cine de Horror, a ver si encontramos ahí otro pretexto para armar otro podcast Cine Garage, tú que eres fan. No, por supuesto, yo puestísimo. Ya estamos. Cuando quieras. Ya estamos, mil gracias. Gracias a ti, Eric, y un abrazo para toda la audiencia de Cine Garage. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.